nuestro público si que tuviera una pregunta, uno de los oradores. Yo quisiera hacer una pregunta a cada uno de los señores. Déjame disculpar. Mi nombre es Carlos Arestegui. Señor Ampuero, a usted lo conozco mucho tiempo y a su familia, a su padre creo que editaba un periódico. Su hermano, su padre. Mi padre. Su padre, ¿no? Sí, sí, tenía una Entonces, ¿por qué lo vinculo con una familia Reichmann? ¿Algo tiene que ver? ¿La familia Reichmann? ¿No? Bueno, no sé, de alguna manera. Le quiero preguntar una cosa rápidamente. ¿Aplicar la técnica es imprescindible? Va acompañada de todas maneras de la inspiración, de lo natural, ¿no? Pero se aplica a partir de lo natural o a la inversa, según su... Yo tengo una idea de eso. Yo hablé en un primer momento de un impulso, de una idea, de una determinación de escribir una historia que uno puede encontrar. En realidad he hablado de ficción, pero todos los escritores de alguna manera contamos cosas biográficas, las trasladamos en diferentes personajes, pero lo que queremos es hacerla más atractiva como una historia. Y para eso, bueno, es importante una técnica narrativa, ¿no? Pero se puede escribir sin técnica narrativa también. Es un buen lector, ¿no? Y si es un lector asiduo, probablemente ha asimilado sin darse cuenta técnica narrativa, ¿no? Entonces va a tener, qué sé yo, éxito en la empresa, ¿no? Sea con técnica o sin técnica, la inspiración es el 2%, ¿no? Como se ha dicho muchas veces, lo dijo por primera vez creo el poeta Charles Baudelaire, de una buena obra literaria. Lo demás es un 98% de transpiración, de trabajar, de corregir, ¿no? De hacer que el texto, después de haberlo trabajado, parezca fruto, ¿no? de un momento de inspiración, que todo ha salido y ha fluido de una manera natural, ¿no? Esta es la idea, ¿no? El lector no debe tener mayor dificultad al enfrentar el texto. Buscamos formas diferentes. En mi última novela, por ejemplo, yo combino varias formas, ¿no? Una de ellas es la crónica, pero otra es la novela, otros son los diálogos, porque también he escrito teatro. Entonces, de alguna manera, todo va reuniéndose de una manera natural, pero ya yo a estas alturas pues no me estoy planteando un esquema, ¿no? De una manera muy como un ingeniero. Por eso dije, la técnica se aprende y luego se olvida y brota naturalmente. Por ejemplo, José Carlos ha escrito un libro muy bueno, empieza de alguna manera a hacer un ensayo, ¿no? Un ensayo acerca del Paolo Pasolini, y luego va este ensayo encontrando ciertos paralelos con su vida personal, ¿no? Estoy pensando que claro, el yo poético pues es una cosa muy... Uno no miente, uno no... Y creo que el pronóstico de toda tu obra narrativa va a ser contar historias que te han pasado, o como el caso de que me estás contando de la familia. Bueno, lo que te quiero decir es que finalmente la técnica es algo secundario, pero creo que debe saberse. Lo importante es tener una buena historia y lograr al final un efecto literario, porque lo que uno busca a lo largo de un relato es llegar a ese final, que puede ser un final sorprendente o un final flotante, no importa, pero que le da es felicidad a todo el relato, ¿no? Si uno tiene claramente una historia y el efecto literario que está persiguiendo
que debe estar cerca del final, al sumarse una cantidad de incidentes, episodios, acontecimientos, pues creo que puede ser. No hay necesidad de que se ponga a leer libros de técnica narrativa. Si ha leído usted durante 40 años, ya tiene una técnica narrativa. Tengo 80. Tiene 80, pues. Aprendí a leer, no quiero ser pretencioso ni mucho menos, pero entre los 3 y 4 años ya sabía leer. Un lector espantosamente desordenado. Tenemos muchos de los libros que ustedes han mencionado. Por ejemplo, encuentro que en la mayoría de los escritores hay no una tendencia, sino que todos mencionan a Hemingway siempre. A Hemingway. Yo leí a Hemingway a escondidas cuando tenía 10 años. La novela, porque era una de las campanas que mi padre le decía que un niño no podía leer esa novela, y ese libro, pero leí. Antes de los 10 años había leído Los Tres Mosqueteros, 20 años después, El Hombre que ríe, que se dio a Dumas mucho, pero no me acuerdo, los he leído, y sé los temas y todo, pero no. Usted no tiene de qué preocuparse, es un lector de larga data y ya ha asimilado, consciente o inconscientemente, técnica narrativa, así que podrá contar su historia. La pregunta que le hago yo tiene su ¿por qué? Sí. Porque yo escribo poesía y escribo cuentos, ¿no? Entonces, yo he sentido eso que usted ha expresado, lo he sentido yo, y eran mis respuestas, pero eran mías propias, no las había comentado jamás con nadie, ni nunca le he dicho. Yo prefiero no mencionar esa cosa de que yo escribo ni nada, porque me siento que de ahí va a salir la pregunta al señor. Y voy. Paso el micro a Muchísimas gracias. ¿Cuál es la pregunta en la poesía? Por ejemplo, ¿usted se define como poeta? Si a usted le preguntan, ¿usted qué se dedica? Que soy poeta, diría. Ahí me dan pánico las etiquetas y mucho más los títulos, ¿no? Al empezar, desconfío de la gente que se autodenomina poeta. Hay gente que evidentemente ya hay un momento en el que ya los señores, porque ya tenía todo el hecho del mundo, además, así, o Rosa, o ellos. Pero en general, si me permiten, voy a decir que puede ser muy debatible. Gente que se autodenomina poeta me parece que tiene un gran problema con tu consejería. Me parece que lo que sí puedo decirle es que es una persona que escribe y que ha escrito poesía. No sé si es lo mismo. Me parece que en el Perú tenemos un problema muy grave por los títulos literarios. Basta que una persona en un libro de poesía para arrogarse el título de poeta. Basta que un haiku para arrogarse el título de poeta. Yo que lo hemos visto en muchas ocasiones. O el narrador. Me parece que es muy arrogante titularse. Creo que además escribir para hacer algo es algo que yo siempre he evitado. Entonces me halaga, no lo voy a negar, cuando una persona habla y me menciona así, o cuando yo dice que he usado esto, me parece muy bonito. Sí, es muy me emociona muchas veces, eso no lo voy a negar, pues es falso. Pero yo nunca he escrito para ser escritor, ni para ser poeta, ni para ser nada. Yo escribo por una necesidad personal. Se escribe por eso, ¿no? Sí, claro, ¿qué es lo que me pasa a mí? A mí, por ejemplo, yo no pienso publicar jamás. Ajá. Nunca. Claro. Definitivamente voy a editar algunas cosas para regalar, muy pocas, para gente muy cercana a mí que probablemente fuera tira a la basura, no me importa. Pero eso mismo me causó una falta de modestia que dice, porque escribí una poesía, yo soy un poeta. Sí. Y después
Y después la otra cosa es que yo siento es que ¿por qué no voy a publicar? Porque siento que lo que yo he escrito, aunque sea malo, y yo siempre digo que mi poesía es pobre pero honrada, ¿no? Entonces creo que son como los hijos de uno. Y uno de los hijos no los está ventilando, ni los está exhibiendo, ni nada. Porque eso es lo primero que le agradezco muchísimo, porque es algo que comparto plenamente. Lo mismo con el señor Ampuero, que me acaba de decir todas esas inquietudes, y con el señor don Ricardo, que tiene una cosa, no de pornografía, pero que en los cuentos que yo escribo, yo soy barranquino. De abrir el ojo lo ve en Barranco. Mi barrio es San Peña, que ahora está muy de moda, están poniendo así de cosas, que para mí es un agravio, y Barranco también es un agravio, ahora como está, al que yo, cuando yo nací, Barranco era una belleza increíble, una tranquilidad, y empezó a llegar, bueno, siempre fue un lugar de poetas y de escritores, y que gente muy pegada a la literatura, ¿no? Las tertulias eran muy conocidas, y conocí a muchos de esos personajes, a Martín Adame increíble, pero no lo conocí en Barranco, lo conocí después. El tema es que usted ha mencionado mucho sobre escribir las calles de los barrios altos y las calles de Lima, y como que después le da un poco de una fobia urbana. En un momento determinado, una fobia urbana, porque a mí sí me gusta escribir. Me gusta porque yo siento, tengo la sensación absolutamente, no sé, que las piedras, las paredes de Barranco me hablan. Yo voy caminando por Barranco y siento zumbidos raros, cosas como si me estuviera recordando sobre todo. Y hay sitios que ya no están como estaban, por ejemplo, el mismo San Peña ha cambiado muchísimo, ¿no? Hay un sitio que era muy tradicional, muy bonito, y ahora pues está llenando de edificios y todo, y de galerías, y de cosas, y de universidad, y que ha destrozado una casa maravillosa que había en Barranco, ¿no? Entonces, ¿tiene usted esa sensación de que su calle ya habla? A ver, sí, voy a empezar algunas cosas. Efectivamente, sí, yo tengo un vínculo muy particular con Lima, con Barrios Altos, pero esa relación en realidad de amor-odio, ¿sí? Que nos puede pasar a muchos. Es decir, y creo que no solamente me pasa a mí, si divulgamos un poco la letra, ni mucho siquiera, vemos la literatura peruana, en poesía, sobre todo, muchos poetas que se refieren a Lima, también hay una relación así de amor-odio, es decir, una ciudad que te fascina, que te seduce, pero que también te golpea, una ciudad también caótica, es decir, hay ese tipo de relaciones que luego cada autor lo puede ir pues asimilando, procesando y luego de alguna manera exteriorizándolo literariamente con estéticas distintas. Eso puede pasar. Esa ha sido mi relación en realidad con Lima y la sigue siendo. Fíjense, cuando yo he dicho que he estado tanto tiempo fuera del Perú, cuando estoy fuera, pues extraño de una manera desesperada estar aquí en Lima, y cuando estoy aquí, confieso que a veces también me saturo, pero no por cómo es Lima ahora mismo, sino por la esencia de lo que ha sido siempre Lima, cosas que no han cambiado. La fachada puede cambiar, pero hay cosas que siguen en la esencia del limeño, pueden ser iguales, que me atraen y a su vez me repelen. Y eso me intriga, Como me intriga, me interesa literariamente de alguna manera, pero no en el sentido de que yo quiero escribir la novela de Lima, tengo que explicar lo que es la verdadera Lima fue así y lo demás es falso. No. Yo digamos que me construyo, veo a Lima desde para el anteojo de mis ojos, mi mirada es muy personal. Yo la veo de una manera y usted verá a Lima de otra manera, o a Fernando, o a José Carlos, o cualquiera de ustedes, porque tenemos percepciones distintas de las cosas. Eso me interesa, literariamente. Pero que sí, cuando me paseo por el centro de Lima, qué sé yo, pero también siento que ese espacio, ese ya no es el mismo, es el mío, ya no lo es. Bueno, son cosas con las que tengo que ir adelante, ¿no? Hay un
hay mucha literatura en otros países, una cultura, una tradición. Pienso en la literatura coreana, que he estado ahí también. Es casi un género, la literatura de la tierra natal. Tiene, digamos, un nombre semejante. Es decir, hay una literatura, cuentos sobre todo, donde todos los personajes siempre hablan de su relación con su tierra natal. Están volviendo. ¿Pero por qué? Porque luego de la guerra del 50, muchas ciudades, muchos pueblos fueron destruidos completamente. Entonces, hay muchos que no tienen a dónde volver. No hay tierra natal a dónde volver. Donde había tierra ya hay una fábrica, o no hay nada, una laguna artificial, en fin. Entonces, eso siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Esa manera de querer volver, ¿no? Esa necesidad que tenemos todos de volver a un lugar. Muchísimas gracias. Les agradezco y les pido disculpas por haberles prolongado un poco su tiempo. Muchísimas gracias por haber. Me complace haber despejado las dudas que tengo. Ya las vi mucho tiempo, ya no me puede quedar, ¿no? Es que no pienso yo, no pienso en que empiece una carrera literaria. Yo escribo desde que tenía 20 años, he escrito 2 maletas llenas de cosas que había escrito, 2 maletines en realidad, ¿no? Para la buena salud de los que alguna vez hubieran podido llegar a mis tropelías esas literarias. Les agradezco mucho, señores. No quiero... Sí, una pregunta. Arguedas hablaba sobre el quechua y el trance diferente y profundo que tenía el quechua para expresar sentimientos. Y como hace un momento escuché a Carlos Malavia que hablaba acerca del castellano y cómo lo sentía diferente después de hablar tantos años otro idioma y pensar en otro idioma. Tiene que ver esto con el cambio del pensar y del sentir actualmente para su novela. Bueno, es que en realidad cuando estás en un espacio en el cual te desenvuelves en otra lengua, eso te va afinando en tu lengua original, en tu lengua materna. Eso es muy interesante porque empiezas a establecer como conexiones, empiezas luego a descubrir cosas que puedes pensar, imágenes que te pueden surgir, por ejemplo, en francés o en inglés o en alemán, pero en mi caso en francés, y resulta que en español no encuentro un equivalente y a la inversa. Entonces esto me ha permitido de alguna manera pues mirar Lima pensándola, por ejemplo, en francés, como un ejercicio, pensándola en francés, y luego pensar en Lima en español, y veo que hay registros diferentes. Claro, eso de una manera personal, íntima, pero por supuesto no podemos dejar de lado que también la lengua es parte de una sociedad, entonces hay una mirada también colectiva. Una palabra o una lengua, la manera en que escribimos, por más que un escritor diga, sí, mi lenguaje es único, muy personal, por un lado en un aspecto sí, pero inevitablemente ese lenguaje, ese adjetivo que utiliza se ha desarrollado en parte en un contexto determinado, en lugar y tiempo determinados, ¿no? Entonces, para ir hacia lo de Arguedas, yo creo que, me imagino que muchos otros autores también han experimentado de alguna manera, como en el caso de él, cómo ha podido establecer una situación de crisis interna para de qué manera afrontar ese mundo desde su lengua materna, que fue el quechua, y luego con la lengua intelectual, la lengua de relacionarse, que fue con el español, que para él le creó un conflicto, o sea, inevitablemente, entre tantos otros que él ha tenido, supuso un conflicto. Ahora, literariamente que lo haya podido de alguna manera pues sistematizar y crear su lenguaje, no un lenguaje arguediano que creo que existe cuando leemos los cuentos de agua, leemos los ríos profundos, sobre todo estos dos que acabo de mencionar, donde hay su español tiene un lirismo, pero que tiene un trasfondo, así no lo digo por las palabras que aparezcan en quechua, incluso las palabras donde no aparece nada en quechua, se puede respirar, es como si fuera un texto traducido en quechua y bien hecho, digamos, por mi percepción. Yo creo que sí hay diferentes experiencias de autores que se afrontan a diferentes lenguas. Ahora, yo no he escrito, solo una vez he escrito textos directamente en francés,
para un catálogo de una colección, de una exposición de mi esposa, y fue muy particular, fue muy particular esa experiencia, y bueno, que fue una buena experiencia y creo que no pienso repetir. Yo iba a cerrar con nada, agradecerle nada más. Finalmente, pues todos somos, queramos confesarnos escritores o no, escribimos sobre nuestra percepción del mundo en que vivimos, damos nuestra modesta percepción del mundo y también de alguna manera cada uno de nosotros, creo yo, atendemos a nuestras heridas psicológicas, a lo que supone el deseo de sublimarlas, lo que sea. Lo escribimos para entretener, para hacer reflexionar, para dar placer. Eso es todo. Muchas gracias.